Bueno, es la sede de Ribera del Duero. Es una sede de un organismo que controla la calidad de un vino, que es el Ribera del Duero, un vino bastante conocido. El proyecto se sitúa en un pequeño pueblo al norte de Madrid, en plena meseta castellana, y como veis, ya de esta condición geográfica, el proyecto está aquí, justo en el límite, ¿no?, del límite del casco antiguo de este aislado pueblo en plena meseta castellana. Esta condición geográfica, de alguna manera, impone ya de por sí el proyecto. El proyecto es esencialmente una transición entre lo urbano, ¿no?, o lo artificial, que es el casco antiguo de la ciudad, y el horizonte, es el llano el horizonte de la meseta castellana. Y esta dualidad se refleja luego en la implantación del proyecto. El proyecto es dual, hay una serie de elementos, de pequeños fragmentos, que son estos de aquí, que intentan recomponer un tejido urbano fragmentario, la medianera de un edificio histórico, el resto de una antigua muralla, otra medianera, ¿no?, y conforma, digamos, por un lado, por esta parte de aquí, el proyecto intenta simplemente recomponer un tejido, ¿no?, nada más, y por otro lado, hacer por un elemento más autónomo, ¿no?, como una torre, marca esencialmente la transición entre lo urbano y lo natural. Y el proyecto, efectivamente, de esta manera se define. Frente a al horizonte de la meseta castellana, el proyecto define una forma arquetípica, una torre que marca el límite de lo construido frente a la distancia. Lo que con el proyecto intentábamos hacer en este proyecto, como también en otros, es en realidad intentar construir un fragmento de un paisaje. El edificio histórico que rehabilitamos junto con la nueva extensión, porque de esto se trataba, la extensión de la sede actual de Ribera del Duero, que está albergada en este edificio, construir un fragmento de paisaje, algo que pertenece a este lugar, pero que a la vez puede conformar una nueva realidad y que con el tiempo, con el paso del tiempo, a través de la materialidad, a través de la página que asumirá el proyecto, pueden gradualmente integrarse en este contexto. Y si giramos alrededor del proyecto, empezamos a descubrirlo en su verdadera magnitud. Y esta imagen es una primera imagen que intenta traducir de alguna manera estas primeras ideas que os he presentado en la introducción. El proyecto es extremadamente específico por este sitio, nace del lugar que lo alberga, bebe, digamos, de una situación contextual, identitaria, pero a la vez hay algo extraño en él, es algo más autónomo, intenta desvelar un nuevo posible escenario para este contexto. Entonces el proyecto nace de esta medianera, construir un zócalo y poco a poco, a través de la torre que contiene todos los elementos principales, más público, más representativo, coge esta distancia, esta autonomía que es necesaria para desvelar esta nueva posible realidad de un sitio. Y si seguimos dándole la vuelta alrededor del edificio, pues descubrimos el edificio, el proyecto, la torre, que es todavía más autónoma, más independiente. Por un lado, sí que compone, digamos, sigue la línea de las murallas, la completa, la define, pero a la vez es otra cosa. Y este dibujo representa la planta, digamos, superior del edificio, es el dibujo más importante del proyecto, es lo que os he mostrado antes, ¿no? Porque al final, a través de estas orejas que contienen todos los sistemas verticales, un lucernario y la torre, en lugar de construir una verdadera extensión del edificio histórico, lo que hacemos es definir un vacío, una plaza, un belvedere, un espacio público en realidad. Y entonces, esta es la imagen de esta plaza, que para nosotros la entendemos casi como una especie de manifiesto, de imagen manifiesto. En lugar de construir un edificio, ¿no? Todos los otros concursantes que participaron en el concurso en este ámbito
y definían un lleno, un edificio, nosotros intentamos definir, de excavar casi dentro del propio edificio un espacio público, una plaza, un belvedere. Esto porque al final todo lo que hacemos, todas las arquitecturas que intentamos definir, nacen precisamente de la definición del espacio público. Solo la definición del espacio público, del vacío entre las partes, otorga sentido a una arquitectura pública. En este caso todavía más porque el edificio es un edificio privado, por esta digamos, organización que controla el vino, pero aún así, al interior del edificio es el vacío, este vacío público para los ciudadanos, que es el corazón, digamos, del proyecto. Y la arquitectura en realidad se modela por él, por construir este vacío. Podríamos decir que no es tanto importante este edificio o esta parte, sino que lo que conforma la arquitectura es simplemente un marco, ¿no?, al espacio público, que diventa el elemento cardinal, central, que otorga sentido y valor al proyecto. Siempre buscamos, en este caso, otra imagen de la plaza, en este caso esta tensión entre la intimidad que se puede tener al interior de estos volúmenes y la extensión del horizonte. Lo que nos interesa es construir, como decía antes, fragmentos de un paisaje. Y precisamente aquí, partiendo de un fragmento, ¿no?, unos arcos pertenecientes a una antigua iglesia de época medieval que estaba ahí, intentamos integrarlo en un nuevo proyecto y descubrir una nueva posible realidad, un nuevo posible escenario para este contexto, donde lo nuevo, el proyecto, ¿no?, que se abre aquí a las espaldas, junto con lo existente, conforman un nuevo mundo híbrido, ¿no?, una nueva posibilidad, ¿no?, para este sitio. Obviamente, todas estas ideas relativas a la integración con un contexto físico o con la formación de un espacio público nacen siempre y cuando exista una idea programática extremadamente precisa, extremadamente radical. Incluso en el caso de este proyecto, esta idea fue invertir o enterrar, digamos, gran parte de los espacios dedicados al almacenaje, a la prueba de vino, etcétera, etcétera, para poder efectivamente liberar en superficie la cubierta que se transforma en este belvedere, en esta plaza abierta. Aquí se entiende también el significado de estas orejas. Algunos son unos grandes lucernarios que iluminan los espacios enterrados, ¿no? En este caso es un auditorio, un pequeño auditorio, donde en realidad solo la caída de la luz a través de estos dos grandes lucernarios es el elemento, digamos, que caracteriza este espacio. Si miramos en detalle el proyecto, en este caso el proyecto de rol nos cuenta otra temática que siempre es recurrente y extremadamente presente en nuestro proyecto, es el tema del tratamiento de la materialidad. En este caso, la extensión se realizó en la misma piedra local, pero no con una fachada ventilada, sino con una fachada de sillares de 12 centímetros de dimensión, para intentar otorgar aquella gravedad, aquel peso, aquella solidez propia de lo existente, y que si fuéramos capaces de otorgarla también al nuevo, pues con el paso del tiempo, poco a poco, las dos cosas se convertirían en un todo único, ¿no? Entonces, de alguna manera, trabajar con la materialidad de un edificio nos permite intensificar una percepción casi sensorial de una posible atmósfera, ¿no?, que construye un lugar. Pocos años después de haber realizado este proyecto, ganamos un concurso bastante importante por una filarmónica en el norte de Polonia, en una ciudad que se llama Szczecin. Es una pequeña ciudad de periferia, justo en la frontera con Alemania, más o menos a 1 hora y media en coche desde Berlín.
Era el primer concurso que ganábamos al extranjero, un proyecto muy largo que ha durado más de 8 años desde que empezamos, y entonces de alguna manera ha marcado también un poco nuestra evolución profesional, digamos, ¿no? Y que ha, digamos, luego alimentado los otros proyectos que hemos ido haciendo en los años posteriores, ¿no? Pero de alguna manera también este proyecto sí que bebe, digamos, del proyecto anterior, del proyecto de Ribera del Duero, ¿no? Porque al final las mismas intenciones, las mismas obsesiones vuelven también en este proyecto, transfigurados obviamente en otras formas, en otros elementos. Esta imagen está tomada desde la oficina que teníamos en Stettin, ¿no? durante la obra, que tuvimos ahí durante los 3 años de obra, ¿no? Es una imagen de trabajo, muy sencilla, pero de alguna manera muestra bastante bien cómo es esta ciudad. Es una ciudad, francamente, digamos, bueno, que fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial y bastante desestructurada. Existen partes de la ciudad histórica, bloques de época de los años 60, 70, de época soviética, monumentos góticos que salpican, ¿no? Por aquí, otras partes de la ciudad, por aquí. Entonces, toda una serie de fragmentos, digamos, que se extienden en esta llanura donde se dispone la ciudad. De alguna manera, esta idea, esta fragmentación, este cúmulo de elementos de un poco dispares entre ellos, conforma lo que es específico para este sitio, conforma el carácter de este sitio, conforma lo que es identitario de este lugar. De alguna manera son los elementos sobre los cuales el proyecto tenía, según nosotros, que efectivamente crecer, tenía que interpretarlo y transfigurarnos en algo diferente. Entonces, si a la misma ventana giramos un poco la cámara, ¿no? Empezamos a descubrir la filarmónica siempre dentro de este contexto de la ciudad, ¿no? Entonces, empezamos a ver que la filarmónica sí es algo que pertenece a este contexto, pero también es algo más. Y si ahora mismo juntamos las imágenes y abrimos, aunque la imagen sea muy distorsionada, pero es simplemente para entender un poco el razonamiento, empezamos a ver que la biblioteca, la filarmónica pertenece, ¿no?, a la ciudad, es algo así, pero también descubre un nuevo posible escenario, una nueva posible realidad para este contexto. ¿Qué es efectivamente? ¿Qué significa pensar lo específico? De alguna manera, pensar lo específico significa para nosotros aprender del contexto. Este dibujo muestra nuestro contexto más próximo, es el edificio al cual la filarmónica está adosada. Es un dibujo original de este edificio. Y ser específico en realidad es para nosotros interpretar una realidad, descubrir cuáles son los caracteres identitarios del lugar y sobre esto trabajar. Pero, repito, esto es necesario, un pensamiento acerca de la especificidad, pero no es suficiente, porque solo un pensamiento autónomo, independiente, distante, personal, puede desvelar una interpretación de la realidad. Y esto es el resultado de nuestra interpretación, algo que se construye sobre los caracteres identitarios de un contexto, pero también algo que tiene valor de por sí, un valor intrínseco, que tiene unas propias reglas y que es, por tanto, autónomo. Y, en este caso, también quizás aspira a algo más independiente, más universal. La filarmónica, bueno, aquí se ve, está situada justo al margen de la parte central de la ciudad y es el primer elemento, el primer proyecto de un proyecto más amplio de recualificación de un entorno, de un barrio. Está localizada en el mismo sitio, aquí donde antiguamente estaba la Concert House, la filarmónica de la preguerra, que luego fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial, y también tenía
adquiría un valor, digamos, simbólico de reactivación a través de un edificio público de este barrio que bueno, ha sido bastante abandonado durante los últimos años. El proyecto, digamos, de una forma, desde un punto de vista urbanístico, es extremadamente sencillo. Define simplemente un ángulo urbano e intenta, a través de la consolidación de esta esquina, reforzar, digamos, un tejido, un conjunto urbano más fragmentado, ¿no? Como decía, de una cosa sí que éramos conscientes, que la Filarmónica tenía que ser algo que hiciese parte de una construcción superior, y de esta construcción que es superior, que es la ciudad, y establecer con ella un diálogo. Pero es decir, que en realidad todos los elementos que veíamos en el dibujo de antes, o que están aquí, en este edificio, todos los elementos que tiene lo existente, de alguna manera ya conforman el nuevo edificio. Estaban allí. De alguna manera solo quizás hace falta verlos e interpretarlos. Entonces el proyecto nos habla de verticalidad, nos habla de masa, nos habla de repetición, nos habla de una cierta tensión, de un equilibrio entre verticalidad y masa, que es una característica en realidad identitaria, según nosotros, o así lo vemos, de Szczecin, o no solo de Szczecin, digamos, de estas ciudades del norte de Polonia. Entonces, al final, el proyecto se construye así, de una forma muy directa, muy digamos, continuista con un contexto. Este edificio está compuesto por la repetición de una serie de elementos extremadamente sencillos, ¿no?, que a través de unos pequeños deslizamientos conforman un elemento monolítico. Obviamente los proyectos se construyen no solo a través de unos razonamientos lineales, sino también hay diferentes influencias que se mezclan cuando uno intenta definir un proyecto. Y quizás aquí, en Szczecin, existe algo expresionista, ¿no?, que conforma también el edificio. No dudamos en modificar la materialidad de la fachada, ¿no?, una fachada, luego lo veremos, metálica, para otorgar independencia al proyecto frente al contexto. El elemento principal que caracteriza la expresividad, digamos, del proyecto es la cubierta, esta cubierta rota hecha por la repetición de una serie de elementos. Esto obviamente porque quizá alrededor del edificio hay una gran masa de árboles que permite la visión desde la distancia de la Filarmónica solo de las partes altas, entonces que permite, digamos, esta integración casi del perfil urbano de la ciudad, pero también porque intentamos, con las arquitecturas que hacemos, ser sintéticos. Reducir el proyecto a muy pocos elementos expresivos que otorguen significado al proyecto. Y esta idea, esta voluntad de ser sintético, de sintetizar el proyecto en muy pocos elementos o resolver una complejidad a través de un elemento sencillo es también algo que caracteriza otros proyectos que hacemos. Como decía antes, el trabajo sobre el espacio público es el elemento que siempre caracteriza las arquitecturas, en este caso públicas, que hacemos. Y aquí, en Polonia, debido obviamente a condiciones climáticas, pero también de bases de concurso, puesto que la parcela que se nos daba tenía que ser llenada completamente, el espacio público entra dentro del edificio y la planta baja está esencialmente alberga un gran foyer, un gran vestíbulo, ¿no?, que ocupa prácticamente la mitad de la superficie. En realidad es el espacio exterior, la plaza que se abre enfrente, se lleva de alguna manera dentro del edificio. Intentamos que el proyecto fuera extremadamente
fácil, que se pudiera comprender de una forma muy, muy directa, muy sencilla, ¿no? A pesar de la complejidad programática. Por eso existe un loop, un recorrido continuo que lleva al visitante a cruzar en sección todos los espacios principales del edificio en una espiral continua. Y esta es una imagen del foyer. El foyer simplemente es una, como decía antes, una plaza cubierta, ¿no? Un gran espacio público, ¿no? Que permite albergar diferentes eventos, ¿no? Es como una extensión del espacio público enfrente dentro del edificio. Y es un espacio que es caracterizado esencialmente por tres elementos. Las escaleras, el sistema de escaleras, ¿no? Que permiten mostrar el movimiento de la gente al interior del edificio, la luz que inunda este espacio a través de los grandes lucernarios de cubierta y las formas de las salas. De la sala de cámara, o digamos una sala más polifuncional, y la sala sinfónica. Entonces, este espacio, hay un momento en que, precisamente cuando el edificio es en uso, alberga gente. Y el foyer al final se convierte casi solo en un background, en un fondo, donde lo que verdaderamente cuenta no es tanto la arquitectura en sí, no es tanto lo que nosotros hemos pensado, definido o dibujado, sino que efectivamente es la vida de la gente, que anima este espacio y lo permite convertirlo en un espacio social público, ¿no? Un catalizador en realidad de actividad dentro del edificio. Esta voluntad de ser sintético la expresa perfectamente, creo, la planta. La planta está conformada por una corona perimetral, ¿no? que contiene todos los elementos técnicos de evacuación, de elementos verticales, etcétera, etcétera, ¿no? Que conforma un gran vacío, dentro del cual flotan las dos salas. La sala de la cámara, que es esta de aquí, y la sala sinfónica. Todo lo que es intersticial, todo este espacio de aquí, se convierte en un espacio público, ¿no? En un espacio de movimiento para las personas dentro del edificio. Entonces, hay a frente de una gran complejidad programática, porque el proyecto contiene también muchos otros usos, intentamos resolverla con la mayor sencillez, ¿no? Resolver la complejidad a través de una implantación muy precisa, lo más pura posible, incluso. La sala de la música de cámara es un espacio más neutro, que sirve para música de cámara, pero también para otras actuaciones más polifuncionales, ¿no? Y después, si pasamos al nivel superior, en el nivel superior es donde convergen por este lado de aquí o por este lado aquí los flujos que llegan desde el foyer. Y este espacio, que es al cuarto nivel, es en realidad una extensión del foyer. Toda esta zona es una gran zona polifuncional para diferentes usos, para exposiciones, para conferencias, etcétera, etcétera, que completa, digamos, el recorrido y que permite que también el visitante llegue hasta las partes altas del edificio. Y este espacio es suspendido sobre el foyer. Flota de alguna manera sobre el foyer y permite precisamente que todos los espacios públicos al interior del edificio sean relacionados visualmente. Y eso permite hacer el edificio extremadamente directo, comprensible para quien lo visita. Y es aquí, en este nivel, donde se empieza a percibir la formación de las cubiertas, el interior de la cubierta, estos grandes espacios triangulares, ¿no? Que siguen estando caracterizados por la luz que cae por los lucernarios como el elemento principal. Para entender el proyecto es importante saber que ha sido construido con un extremadamente reducido. Un proyecto interreducido y esta limitación económica de alguna manera nos ha obligado a ser todavía más sintético.
En el proyecto nada sobre hay exactamente en todas las decisiones sobre los revestimientos, los materiales, deriva de esta limitación económica, pero que nos ha permitido, hemos intentado traer ventaja de intentar reducir unos mínimos términos. Y así, por ejemplo, demuestra bajo del trabajo del suelo, formado sencilla pieza de hormigón, diseñado nosotros, intento otorgar expresividad a pesar de su sencillez constructiva. Obviamente el espacio principal interior de la armónica es la sala sinfónica. Y la gran cuestión clave de este proyecto era cómo diseñar, cómo proyectar una sala sinfónica contemporánea, dedicada a la música clásica. Siempre intentamos que los proyectos, en realidad tengan una cierta continuidad a la tradición. Nos gusta entender un paso más de una historia. Y precisamente por allí he empezado a pensar que la sala sinfónica tenía que estar trabajada en continuidad, en este caso, una tradición de salas sinfónicas clásicas del este europeo. Y hemos intentado definir la sala esencialmente a través de tres elementos: la sección, la luz y el ornamento. La sección en el dibujo es esencialmente una reinterpretación de sección de salas clásicas, anfiteatro, platea, una forma, digamos, caja de zapatos. Y hemos pensado que también trabajando con un detalle, trabajando con ornamento, era posible bien establecer otra conexión más, una tradición, pero que también pensando partir con un detalle, era posible construir la totalidad de la sala. Entonces hemos empezado bien con un detalle, pero también con un material muy inusual en la contemporánea, que es un revestimiento en hoja de oro, eso sintético. Podría ser algo que permitía también establecer otra conexión con una historia. Entonces, partiendo de aquí, hemos intentado definir la totalidad de la sala. Esta es una maqueta que muestra el techo y el reto de la definición de la sala sinfónica ha sido intentar unir ornamentación y técnica. En el momento que el ornamento asume una cualidad funcional, técnica, ya no es algo más. En este caso, a través del detalle, pliegue que conforma el techo, ya está regulado por serie de Fibonacci, la mejor distribución de las ondas sonoras. Hemos hecho esto, intentar unir las cosas, conformar totalidad del techo. Y entonces de allí la sala que podría definir la ornamentación a grandes, partiendo de un detalle, hemos definido este gran objeto, ¿no? Singular, específico, que establece una relación con una tradición, que es un paso más de una historia, pero que también es algo nuevo. Entonces hemos trabajado con la sección, hemos trabajado partiendo con un detalle, pero también hemos trabajado a través del control de la luz, también un elemento que digamos identitario desde las salas de clase. Los extremos de las grandes luces que inundan la platea, el teatro, y que permiten también transformar o modificar la percepción de la materialidad de la sala o, digamos, intensificar la percepción física de espacio.
Entonces, en la sala trabaja por oposición al resto del dentro de este edificio austero. La sala es un elemento barroco, ¿no? Un elemento de joyería, conforma una sorpresa, ¿no? dentro de este conjunto mucho más riguroso. Y es importante entender cuando hablaba acerca de lo específico de la especificidad. Aquí, ser específico, construir un proyecto para este sector, no era simplemente establecer una relación, una tradición local, en cierto ámbito, sino también entender cómo podía construirse este tipo de sala en este contexto como Polonia. Entonces sala es algo ser específico permitía entender un modo de construir la sala, que en este caso tiene que ver con lo artesanal. En Polonia existe todavía una tradición una tradición constructiva que permite hacer el revestimiento en hoja de pan de oro, y entonces interpretar y traer ventaja de la tradición constructiva es algo también que da pie, digamos, a construir un proyecto específico por un determinado contexto. Obviamente la sala es un espacio extremadamente complejo, donde hemos integrado toda una serie de elementos técnicos de forma lo más discreta, lo más natural posible. Entonces hay partes, edificios extremadamente sencillos, pausado, todo parece natural, ¿no? Pero basta con mover la perspectiva y cambia la escala, muestra su gran escala, cuenta otra cosa. Y lo más importante es saber que aparentemente esta base está construida a base de sistemas muy industriales, ligeros, conforman la totalidad. Y lo que todo cobra sentido en el momento que la sala revelado tener como esperábamos, acústica formidable. Entonces, nuestro trabajo como arquitecto en este caso era definir un espacio para los músicos, un espacio que estuviera a gusto, donde pudieran tocar y sentirse cómodo en ello. Nuestro trabajo allí ha sentido cuando la sala permitía, digamos, ofrecía esta alta acústica. Entonces, de repente nuestro trabajo sí empieza a tener sentido y a cobrar sentido. La fachada es de alguna manera también una ornamentación. Es un elemento sencillo, compuesto a través de una fachada de vidrio trasluz, una serie de lamas de aluminio pintadas. Entonces, de alguna manera también a través de esto conformamos una ornamentación para la fachada. Construimos una fachada extremadamente cambiante, una fachada que permite transmitir una cierta ligereza de cambio o es algo que es extremadamente sensible a los cambios de luz. No se ve muy bien, pero permite entrar en sintonía con este cielo que está muy cambiamos del norte de Polonia y modificar también su materialidad, la percepción. Y a pesar de las limitaciones económicas de las que hablaba antes, en la fachada existe una ligera, digamos, refinamiento, un zócalo permite ligarle en el suelo, donde el zócalo transversal que embebe las lamas, y estas mismas lamas reducen su sección, permite la transición cubierta de una forma muy limpia, muy directa, muy precisa.
Y cuando empieza a llegar, digamos, la hora del espectáculo, la noche se acerca, él empieza a mostrar su dualidad, ¿no? La fachada empieza a iluminarse, el edificio cambia propia materialidad, entonces pasa a ser un edificio monolítico, sólido, algo que establece una relación, digamos, material con el contexto, a descubrir una nueva faceta. El proyecto diventa más liviano, ligero, cambia dramáticamente la percepción del edificio y a través de la iluminación, de la modificación de la intensidad de la luz, permite que el público entienda interior del existe un acontecimiento, se acerque. Y llega un momento, ¿no? En la noche, cuando ya todo el edificio se conforma solo se diseña solo a través de la luz de la fachada. Después de casi un poco más de 8 años de trabajo, lo más importante de este proyecto, y creo que también el jurado de Luis Banderol cuando el edificio es que el edificio ha sido efectivamente aceptado por la ciudadanía, se ha convertido en un elemento de referencia también dentro del culto cultural, y no solo filarmónica, sino un elemento que una arquitectura, un espacio que es vivido en la ciudadanía durante todo el día, durante la noche, cuando no hay alusiones. Entonces, al final, el esfuerzo de todos estos años de trabajo se verá compensado cuando un edificio puede pertenecer en este caso, a una ciudad, la que es para poder construir, y también es al final un poco la actitud que nosotros como nuestra función de la sociedad debería de ser. El proyecto de Stitching, como decía, marcado de la primera fase más importante, digamos, para la historia, y no nos ha enseñado cómo hacer los proyectos, pero que sí nos ha dado unas pautas, pistas también para poder seguir desarrollando un determinado recorrido. Nuestro proyecto hemos actualmente en el concurso, que son casi todos en Suiza, en realidad, aparte uno. Mientras estábamos finalizando el proyecto para la Filarmónica de Hamburgo, para el Museo de Bellas Artes de Lausanne, Suiza. En realidad es algo más museo, trataba proyecto para insertar en el centro de la ciudad de Lausanne los tres principales museos, que era el Museo de Bellas Artes, de Fotografía, el Museo del Diseño. Y el concurso estaba planteado para definir un máster de conjunto para poder los tres museos y para la realización del Museo de Bellas Artes, que era el elemento principal. El ciclo de proyecto es extremadamente complejo. Es toda esta área de aquí, toda esta área de aquí, a lo largo del tren, justo al lado de la estación de trenes, a la plaza de la estación, ¿no? en pleno centro de Lausanne. Como veis, había una serie de edificios que ocupaban las parcelas, del cual el más importante era esta nave industrial, con esta gran ventana, aquí lo vemos, que es importante mencionarla, sobre cual había que tomar una decisión sobre qué hacer, tenerla, destruirla, modificarla, etc. Este diagrama muestra el estado actual del proyecto, del área. Nosotros empezamos el proyecto durante trabajar por muchos meses, y fuimos capaces de carrilar o de descubrir el camino correcto para desarrollar el proyecto solamente cuando empezamos a entender, en este caso,
era más importante definir una estrategia urbana que no solo pensar en un objeto arquitectónico. Entonces, cuando empezamos a pensar que efectivamente esta visión urbana era algo necesario anteponer a la estrategia arquitectónica, entonces el proyecto fue sencillo, se empezó a desarrollar. Entonces, por esto decidimos mover la parte de la nave industrial y en lugar de modelarla, abrimos esta nueva gran plaza que se conecta de la estación con todo mundo único. Los tres museos son el límite de alguna manera. Esta sencilla urbanística permitía construir un nuevo fragmento urbano, el interior de la ciudad, y ligarlo efectivamente a la ciudad. Y de ahí nuestra propuesta arquitectónica. El elemento principal es otro gran dibujo. Esto es una imagen de otro concurso, donde el Museo de Bellas Artes, otros museos forman el límite, conforman el marco del urbano. Es bastante interesante ver cómo en realidad la misma estrategia que el primer proyecto mostrado en Roa, en la idea que al final no solo es el marco del urbano, aquí también la idea guía del proyecto. El vacío ligado luego a esta espalda, la estación, es lo que otorga sentido al proyecto. Y las arquitecturas permiten la vida del espacio público o están moderadas por el espacio público. Entonces, por eso, el proyecto de alguna manera es público, intenta dignificar esta función pública del proyecto, pero también es algo específico, porque a pesar de haber tomado esta decisión en favor del esquema de la parte de la O, el Museo de Bellas Artes intenta preservar, construirse sobre la interpretación de este carácter industrial que configura el área. Por eso un gran elemento musical, repetitivo, abstracto, un sencillo contenido. Es algo a la vez específico porque nace de la lectura que construye esta realidad, pero a la vez es autor, lo veremos, está organizado serie interna que lo otorga de por un elemento abstracto, autónomo, independiente. Y precisamente sobre esta relación con el autónomo, aquí otra vez nace el proyecto. En el momento que decidimos demoler la nave industrial, nos ha puesto la cuestión de cómo preservar, intentar preservar la memoria. Es necesario preservar tal cual para poder mantener su memoria, o es posible transmitir esta memoria del lugar a través con otros mecanismos. Entonces empezamos a pensar quizás era posible preservar la persistencia a través de una colección de fragmentos que construyese la imagen digamos, más mental de lo que era el pasado de un sitio. Por eso pasamos casi de una preservación vertical o de fachada a una preservación horizontal. Una serie de elementos de aquí, son elementos que forman el suelo de los edificios actuales y, digamos, salpicarán también un nuevo espacio público y permitirán conformar fragmentos junto a la planta, raíces, el testero, luego veremos de la antigua, una serie de fragmentos que permiten la recomposición de una memoria o de un ambiente, una atmósfera de un sitio. Y también otro fragmento, por ejemplo, como estas arcadas puestas en valor, que estaban abandonadas. Por eso,
En el momento que actuamos esta hipótesis, también un pequeño fragmento de la persistencia está aquí, que para nosotros tenía mayor valor casi emocional, la gran ventana abierta, inundada de luz, en la nave donde se reparaban los trenes, se convierte en elemento positivo principal del nuevo museo y establece, digamos, una relación clásica con el nuevo edificio. El proyecto museo, es un fondo sobre el cual se apoya la figura de la preexistencia, de esta relación de mutua entre los dos. Entonces, al final, otra vez, una científico preservando series de elementos constitutivos de la identidad de este lugar. A frente de la fachada que da del tren, que es extremadamente cerrada, opaca, tiene proximidad del tren, la otra fachada hacia el espacio público permeable, se abre y a través de los usos, vienen bajas, sobre todo, vida a esta nueva parte de la ciudad. La relación con la persistencia no es anecdótica, sino que se convierte en algo sustancial del proyecto. El foyer, que es este de aquí, se impernia sobre el elemento de la persistencia, y luego la planta nace de esta relación. Toda la baja de aquí es casi una extensión del urbano, de la plaza que está dentro del edificio. Todos los usos, la galería, el interior, etcétera, conforman esta planta. Y lo que hemos visto desde fuera, el elemento como principal, al interior conforma la imagen del nuevo foyer, transforma en algo más. Es el elemento de la persistencia, pero también es algo nuevo, conforma este nuevo foyer en ladrillo, que dignifica entrada o ennoblece la entrada al museo de Bellas Artes. Luego vamos viendo el esquema es otra vez extremadamente pragmático, todo el giro permanente. Vamos subiendo los espacios de conexiones y hasta llegamos al nivel superior. Aquí es donde, efectivamente, podemos observar como un programa extremadamente complejo, como lo era el de la sala filarmónica, se resuelve a través de un sistema extremadamente sencillo, sintético. Al final, la forma del edificio, la construcción y la estructura del edificio es lo mismo. Se resuelve a través de una serie de elementos verticales que organizan el programa, la estructura, la composición. Hay otra vez esta voluntad de resolver la complejidad a través del elemento lo más sencillo posible. La parte de arriba, con la iluminación cenital. Pocos meses después hicimos otro concurso, siempre en Suiza, para la extensión del Museo de Arte de los Grisones. El proyecto está situado justo al límite del centro histórico de la ciudad y actualmente el museo está hospedado en un edificio bastante singular, pero muy interesante. Es una villa neopaladiana del siglo XVIII que está revestida o con una ornamentación, bueno, aquí en la imagen no se ve muy bien en esta parte aquí, con una orientación de matriz oriental. Eso porque nació como una villa para un rico merchante que importaba tejidos desde Egipto y que para homenajear al país que lo hizo rico, decoró esta villa neopaladiana con esta ornamentación oriental, ¿no? Y algo de eso ha entendido, creo, o por lo menos interpretado así también Zumthor, cuando en el 1982 ha remodelado el jardín de invierno en esta parte de aquí, ¿no? A través, ha añadido esta parte de aquí y también el semisótano, que lo ha acondicionado por salas de exposiciones temporales,
Y también ha construido estas dos jardines de invierno, casi como dos espacios, en este caso japoneses, ¿no? Un ritmo de elementos muy delicados. De alguna manera, bueno, aquí en la entrada, ¿no? Se nota que hay una esfinge, ¿no? Emblema, digamos, de esta relación con Egipto, que estaba, bueno, presente en el proyecto, y alrededor del edificio hay un jardín romántico, un pequeño jardín romántico, con una serie de esculturas que salpican el parque. El proyecto era extremadamente complejo porque había que organizar un programa bastante extenso en un área, la que veis marcada en rojo, muy pequeña, muy delimitada. Y al final nuestra propuesta fue extremadamente sencilla. Intentamos otorgar otra vez sentido y valor al jardín, al espacio público, como elemento que puede girar alrededor de los edificios y construir una base sobre la cual disponer los edificios, y reducir cuanto más posible el programa del nuevo edificio en superficie, y establecer una relación lo más directa posible entre la preexistencia y el nuevo edificio. Podríamos decir que los dos temas de proyectos, al final, esta idea casi absoluta, palladiana, que está encarnada en la planta central que conforma el edificio existente, y este aparato ornamental de matriz oriental, se han convertido en los dos elementos principales que conforman también el nuevo proyecto. Es un edificio casi palladiano con esta abstracta ornamentación, aparato ornamental de alguna manera. Y aquí también, yo creo que este proyecto explica también esta voluntad de construir un elemento cuanto más específico por un contexto, cuanto más ligados a un elemento identitarios de una persistencia en este caso, pero que a la vez, a través de esta estructura muy precisa, muy rigurosa, intenta ser autónomo y asumir una condición, un valor, un significado de por sí a través de cómo estructura, digamos, la planta, cómo estructura sus espacios internos. Obviamente existe una hipótesis programática radical a la base de poder establecer esta relación con el espacio público, por ejemplo. Decidimos invertir el programa que se nos pedía. En superficie aparecen solo los usos públicos, el foyer, los espacios poladidácticos, los ateliers, etc. Y todos los espacios expositivos están en el subsuelo. De manera que al final la gran parte del proyecto es aquí, arriba el edificio es extremadamente reducido y nace y ofrece, digamos, el jardín o el entorno del proyecto como este elemento de unión con la ciudad. Y la conexión con vida planta, ¿no? Así se llama el edificio existente, se produce aquí y después conecta con los espacios rehabilitados por Zumthor y con los otros espacios de la colección permanente. El foyer muestra esta relación muy directa, muy íntima con la preexistencia. De hecho, la fachada de la preexistencia conforma la fachada del nuevo foyer. Y la planta baja en realidad es otra vez una planta que muestra esta voluntad de ser sintético, muy preciso, muy directo. Está construida sobre la geometría rigurosa, axial del existente y que viene extruida, digamos, y extrapolada y conforma también la planta del nuevo edificio. Otra vez, estructura, construcción, forma y programa están conformados con el mínimo de elementos posible. Solo existen dos núcleos, 1 y 2, que definen el vacío. Otra vez, la complejidad de un programa se resuelve a través del mayor de un esquema extremadamente sencillo. Los espacios, las escaleras que bajan en los espacios expositivos, y abajo una secuencia de salas clásicas que conforman la planta. La planta muy clásica, conformada a base de una secuencia de salas que giran alrededor
dos núcleos principales y en el basamento, en el sótano -2, se nota como al final solo una estructura, ¿no?, conforma el diseño de todo el proyecto. Bien, hay una voluntad de construir, podríamos decir, algo, bueno, así hemos intentado de llamar o de identificar una cierta monumentalidad povera, ¿no? Algo que permite, a través de esta reflexión a torno de la monumentalidad, dignificar los espacios para la colectividad, los espacios públicos, pero a la base hecha por unos elementos sencillos, sobrios, muy pobres de alguna manera. El dibujo muestra como al final los dos, un portal, una escalera, el portal, la decoración, son dos elementos independientes, cada uno independiente, pero que juntos pueden conformar una nueva unidad urbana. Y toda la fachada está conformada por una forma, una pequeña pieza de hormigón de 50% que tiene este bajo relieve, y que la repetición de este elemento permite conformar toda la fachada. Una fachada extremadamente compleja, todo hecho en hormigón prefabricado en piezas muy grandes que luego van aplicadas a la estructura. Y el proyecto está a punto, en realidad ahora mismo, por diciembre, de estar acabado. Posteriormente hicimos un concurso para la Academia de Danza en Zúrich y es un proyecto que actualmente lo estamos desarrollando y que acabaremos dentro de poco. Y esta es una imagen del contexto. El proyecto se sitúa en el centro de la ciudad de Zúrich. A lo largo, esto es el río Lima, ¿no?, que cruza toda la ciudad. Es un área muy fascinante porque está conformada por una serie de... Hay aquí también un fragmento muy disperso, hay algunas industrias, una torre nueva de Guillaumier, elementos industriales, pasarelas, puentes del tren, silos, unos baños en madera muy bonito, y la sede actual de la Academia de Danza. Y hemos podido hacer este proyecto porque el edificio actual que contenía la Academia de Danza se incendió y entonces la normativa permitía reconstruir en la orilla del río. Y hay una diferencia con los otros proyectos que os he mostrado, porque todos los otros proyectos intentan definir una presencia urbana, pero a veces los proyectos también tienen que tener una componente más anónima, casi producir un paso atrás, por así decirlo, a favor de la definición, efectivamente, de algo, una definición de un espacio público que puede estar mejor relacionado con la ciudad. Y en este caso es un poco la idea que ha guiado el proyecto. En este gráfico, el proyecto existe, está aquí, en esta parte de aquí, pero casi no se ve. Lo único que se ve son el contexto, los tres edificios preexistentes. Precisamente porque en este caso nos parecía más importante definir un nuevo ámbito público, un jardín, una serie de terrazas públicas, más que definir un elemento que marcase una presencia urbana. Por eso no hemos tanto definido un objeto cuanto una topografía pública. El proyecto define una serie de terrazas abiertas hacia el río, amplia el paso a lo largo del río, intenta reactivar este paseo, esta promenada, digamos, que actualmente es abandonada de alguna manera. Se conforma casi como solo un zócalo, ¿no? Un zócalo sobre el cual se depositan las tres resistencias y da continuidad también a este elemento muy alargado de los baños, ¿no? Y el proyecto se conforma al final a través de la repetición de un elemento muy repetitivo, muy seriado, ¿no?, que nace casi de la lectura de esta serie de infraestructura, puentes, elementos metálicos que definen un poco el carácter del área. Y así el proyecto es una escenografía urbana de alguna manera. Construye solo un frente, ¿no?, extremadamente público, en la parte de arriba, en la mitad y abajo, ¿no?,
sobre el cual, digamos, que no intenta al final competir con la resistencia que están a los otros lados. Y da este paso atrás, ensancha la promenade a través de recolocar el foyer en esta parte de aquí. Se intenta que los flujos de movimiento desde la parte de arriba bajen, ¿no? Y al final todo es percorrible, todo es público en todos los niveles. Y la sección escalonada permite efectivamente abrir este espacio, totalmente abandonado, ¿no? Abrirlo hacia el cielo y hacerlo respirar de alguna manera. En el nivel superior, la escala del proyecto es muy reducida, no entra en contraste, en competición con los elementos de la resistencia. Y la sección escalonada es un elemento muy pragmático, permite organizar la administración y los espacios, los estudios de ballet menores, pero también permite albergar los estudios, el estudio más grande, ¿no? Y aquí se dispone el foyer a directo contacto con el paseo a lo largo del río. La planta de la parte de arriba no tiene mayor interés, una segunda muy sencilla de espacios, y la planta de abajo, ¿no? Con este foyer de aquí, que conforma este ámbito que, otra vez, como casi en el proyecto de Lausanne, es la extensión del ámbito público dentro del edificio. El último proyecto que os muestro es un proyecto que hemos acabado hace muy poco, y es la primera vez también que lo presento. Es un proyecto que estamos haciendo, hemos terminado de hacer recientemente para una casa en España, cerca de Barcelona, y es la primera vez que podemos también adentrarnos, digamos, en esta dimensión más doméstica, ¿no? Como la de la definición de una casa, puesto que todos los proyectos anteriores que hemos hecho siempre han partido, digamos, de una reflexión casi sobre lo público, ¿no? Sobre edificios públicos para la colectividad. Esto es el paisaje. La casa está hecha en el sur, está hecha al sur de Barcelona, en una área que se llama Matarranya. Es un paisaje muy bonito, el límite de un parque natural. Aquí al fondo está ya construida una casa que es de los arquitectos de Pezo von Erickhausen, los arquitectos chilenos que han construido la primera de esta serie de casas que poblará, digamos, esta área. Son casas de fines de semana que el cliente nos ha básicamente dejado, no nos ha definido un programa concreto, sino ha querido, digamos, que la casa expresara un modo de vivir este paisaje. Lo que hicimos, la primera opción ha sido definir dónde colocar la vivienda en un paisaje muy amplio, un ámbito de territorio muy amplio que tenemos a disposición. Y al final decidimos definir de colocarla encima de una pequeña loma, desde la cual hay estas vistas que os he mostrado. Y lo que nos interesaba, más que definir otra vez un objeto, era de construir casi un paisaje doméstico, ¿no? Una serie de elementos que conformaran más un vivir al exterior, un paisaje dentro del cual moverse, dentro del cual encontrar una condición para la domesticidad, más que una pieza en sí. Por eso hemos empezado a definir el proyecto como una aglomeración de pequeños volúmenes, ¿no? De 4 pabellones dispuestos en esta área arbolada, ¿no? Que definen un espacio central, ¿no? Y que conforman, digamos, una serie, casi un pequeño microcosmo, hecho a base de la repetición de un elemento sencillo, que es un espacio porticado, ¿no? Que uno de los cuales, esto aquí, alberga la vivienda como tal, los espacios para la sala principal, las habitaciones, etcétera, etcétera, y los otros son una serie de pabellones, las piscinas, un cenador, un pabellón de entrada, que permiten, digamos, definir esta relación casi de vida al directo contacto con la natura, con el exterior. Y los 4 pabellones apoyados sobre una plataforma, un podio, ¿no? Al límite de esta loma, sul límite de esta loma, que artificializa este espacio y es capaz de conformar una unitariedad a partir de la base de la repetición de las 4
piezas. La planta es muy sencilla, hay un pabellón de acceso, como decía, se accede por aquí, uno se puede mover sobre este podio y de allí moverse a la vivienda, el cenador, la piscina. Lo que para nosotros era importante era definir, casi como en el proyecto, el primer proyecto que vimos en ROA, este pequeño mundo, este pequeño microcosmo hecho, ¿no? Un ámbito doméstico donde convive una cierta intimidad, ¿no? En el interior de los dos pabellones, pero también unas vistas cruzadas hacia el horizonte. La parte inferior de la vivienda es muy sencilla, están los espacios, las habitaciones, en la parte de arriba, de allí la gran sala y la cocina. Y bueno, la sección que muestra cómo las piezas se apoyan, ¿no? Encima de esta loma y cómo definen un ámbito interno, exterior. Entonces, cuando una persona se aproximará a la vivienda, primero pasará por el bosque, luego accederá dentro de este pequeño pabellón, un pabellón fresco, donde habrá una lámina de agua que refrescará este ámbito, cruzará este espacio y luego descubrirá este nuevo microcosmo, esta especie de pequeña acrópoli doméstica, la definiría, sobre esta loma. Hay este zócalo, hormigón, sobre el cual están apoyando las tres viviendas, la piscina y el cenador. Otra vez, ahí está de establecer una relación entre las piezas, pero abierta al horizonte entre los diferentes grupos. Esta es una vista opuesta hacia el pabellón de entrada, que está por aquí. La sala de estar principal es elemento completamente diáfano, con una cierta escala, 5 metros. Hay otra vez esta voluntad de explorar, también en sección, no solo pensar que los espacios de las vidas pueden estar ligados a determinadas recuperar una cierta dimensión, recuperar una permeabilidad hacia el exterior, se ve paisaje, pero incluye también las piezas que están al lado. El cenador es un espacio simplemente para vida al exterior, donde es una mesa, estar, ¿no? Y donde ahí está otra vez las otras piezas. Las piscinas es un espacio tallado que intenta recuperar esta idea antigua de entender no tanto una piscina como un espacio para relax, para estar protegido, pero abierto hacia el horizonte. Y todo lo que hemos mostrado hoy espero que haya sido un poco esta traducción digamos, en términos de estas intenciones de las cuales os he presentado al principio. Hay siempre la voluntad de hacer un instrumento específico, un texto que sepan interpretar lo que es quitar y colocar a través de olvidarse de un contexto y descubrir lo que intentamos hacer con nuestro trabajo es obviamente rechazar la idea de una aventura más genérica, sino y al contrario intentar los proyectos que puedan evidenciar la singularidad, l'unicidad y la diversidad de cada ámbito de cada realidad. Y con eso ido, os agradezco la atención.